Mari-mari mai piaimun kungen mapu mulai payin nyipil maikenmu. Aimon mai witapra mai kinye kumeke la wentu pe kinye kumeke machi. Kisule la aimon mai punewen ukia lutu hachi mapu meu. Ya fluai munyilo, ya fluai munyi uche. Hinka tulelu ni leo fumeu. Wente wenu chao, wente wenu nyuke. Alku tuaimun kinye kumeke ya tusungo. Alku tuaimun kinye kumeke shali tusungo. Nyen ko, nyen wuk se wuk cha. Tayen kok se, tayen ko chao mlimi mai. Kuifike pula wengelu. Nyen kintoante se, kintoante cha. Heimon mai kimi sense umakling kom taji pusungo ya mai. Ya fulaimun ni wei chape. Kom la yai pu represa mai. Kom la yai pu katipache. Kom la yai pu we kuhe winka. Manyun tuaimun mai. Nyel leo fu chao leo fu nyuke mlimi mai. Kumeke pe umane mi mai. Eluenta kumeke pelon. Elu afimi kinye kumeke rakiswam. Kinye kumeke wei chan sungo. Pamomli tami katufe, pamomli tami machi. Pamomli tami lawengelu. Kisule lo aiman mai fil punewen felepe mai. Bueno, agradecer la instancia, me parece súper nutritivo lo que tuvo como inspiración Lucas de juntar diferentes disciplinas artísticas para honrar el agua. Súper linda idea y quedé bastante maravillado con la técnica del marmolado. Muchas gracias por la experiencia. Y vi que la gente del yoga también quedó como muy contenta. También muy bonito el espacio, gracias a la gente del espacio. Con Lucas y otros amigos hacemos rezo al agua y siempre lo hacemos en la orilla de los ríos, los lagos. También hemos estado aquí con Icaica. Y bueno, Lucas tenía la gana de llevar esto a un lugar más urbano. Porque siempre lo hacemos en la naturaleza. Así que contento de traerlo aquí a la ciudad. Y les quería invitar a que cantáramos el coro de la primera canción. A ver si... tiene una dinámica que le voy a pedir, por ejemplo, a la Icaica que cante una melodía y de repente las mujeres pueden cantar la melodía que ella va a cantar y los hombres podemos cantar otra melodía y lo vamos a juntar las dos melodías, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer con Espíritu del Agua. Voy a mostrar la melodía para las mujeres. Espíritu del agua, Espíritu del agua, Espíritu
Vale. ¿Lo cacharon? Voy a repasar. Entonces, las mujeres, la melodía más aguda. Espíritu del agua. Ahí, unas dos veces las mujeres. Otra. Espíritu del agua. Súper. Ahora los hombres. Tono grave, tono... Que sí, tono grave o tono agudo se vería mejor que mujer. Todo junto, No, si el tono agudo está... Ah, ¿les quedó difícil a las mujeres? No, no es el tono, es como enmarcarlo desde género. Ah, sí. O vamos a decirle yin y yang. Quien quiera identificarse con yin, quien quiera identificarse con yang. Gracias por el alcance. Por ejemplo, a mí siempre me dicen que me encuentran más yin que yang. Así que identifíquense como quieran ahí. Un grupito yin y un grupito yang, o como les quede cómodo la voz al final. Ya, entonces el grupito yin. ¿Sí? ¿Puede ser todo? Espíritu del agua, espíritu del agua. Y el yang. Espíritu del agua, espíritu del agua. Espíritu del agua, espíritu del agua, y ese puede ser andrógeno. Es una tercera melodía. Esta melodía. Espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu
desde las montañas, con tu música limpias y lavas desde las montañas, Madre agua de olas y ríos, Madre aquí te canta tu tribu, Madre bella, Madre amada, escucha esta oración. Y tubos, no importa el pueblo, solo importa la plata. La gente de Petorca ha sido olvidada, la élite empresarial te ha secuestrado, dejando una estela de muerte a su lado. No secan, te secan, la industria minera, no sé lo que esperan, que los valles se mueran. Chaltumay, muchas gracias. Muchas gracias a los yin y a los andrógenos. Esa melodía, bueno, tengo otra canción que es en portugués, que este es el coro, pero ahí el coro lo expandí a esta letra que habla sobre el agua, sobre la explotación del agua en Petorca. Hay gente allá que recibe el agua por camiones de aljibe, no tiene acceso al agua como nosotros. Y bueno, estuve viendo acá que aquí honran muchos guardianes del agua del Gualmapu, como Macarena Valdés, que ella guardianaba un río. Así que en honor a esas guerreras y guerreros que están ahí custodiando y protegiendo los ríos y todas las fuentes de agua. Una fafán para todos los guerreros y para todos los presos políticos mapuche defensores del agua. ¡Ya, ya, ya, ya! Y nos vamos con un tema hecho por una agrupación mapuche que también habla sobre el agua, la tierra, Mapu, el agua, Co, Cutral, el fuego, y Curruf, el aire. El coro que lo pueden cantar es Mapu, Co, Curruf, Cutral. Ese es el coro. Entonces, tierra, agua, aire y fuego. Vamos.
ensayémoslo un poquito. Mapuko kuruf kutral, Mapuko kuruf kutral, Mapuko kuruf kutral, Mapuko kuruf kutral. Entonces vamos a invocar ahí a los 4 elementos. Ahí va la canción. Son 4 los elementos en el orden natural, 4 semillas de vida. Mapuko kuruf kutral. Un segundito. Aquí lo estoy haciendo con otros acordes por si acaso. Estoy haciendo aquí si, 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 la, la, sol, la segunda y tercera línea. Sí. Y ahora sí. Entonces, en honor a los 4 elementos. Son 4 los elementos. Si quieres puedes tocar el tamborcito. En el orden natural, 4 semillas de vida. El coro. Mapuko kuruf kutral. Son 4 los elementos en el orden natural, 4 semillas de vida. Coro. Mapuko kuruf kutral. La tierra es el dulce vientre que guarda el fruto ancestral. Ñuque escucha estas palabras. Coro. Mapuko kuruf kutral. El agua es la que refresca a la madre terrenal. En la armonía sagrada, Mapuko kuruf kutral. El viento es el mensajero del Nehuen universal, y cuando sopla nos dice, ¿qué dice? Mapuko kuruf kutral. El viento es el mensajero del Nehuen universal, y cuando sopla nos dice Mapuko kuruf kutral. El fuego es el Padre eterno, es la luz en el umbral, en el orden cuaternario. Mapuko kuruf kutral. El fuego es el Padre eterno, es la luz en el umbral, en el orden cuaternario. Mapuko kuruf kutral. Mapuko kuruf kutral. Mapuko kuruf kutral.
Peñis y todas las Lamien. Y Julia Chunil, ¿dónde está? La miel. Yo creo que voy a compartir un temita más y después para ya pasar para la Icaica, para que se deleiten ahí de los cantos medicina de Icaica. Este temita lo hice antes de ayer, por eso estoy con el atril aquí, con el torpedo. Yo durante unos 20 años me he dedicado más a la música india. Eso es como lo que más manejo, y toco un instrumento indio que se llama el armonio. Y ella inclusive ha sido mi profe de guitarra, me paso el dato, es profe de guitarra y profe de canto, Icaica. Así que increíble allí la calidad de música de Icaica, que ya de aquí a poquito viene. Le hago los spoilers. Un temita fresquito, salió de anteayer. Pensando en este evento, hice este temita. Pueden
aquí con ustedes a la espectacular cantante, cantautora y profesora de canto y de guitarra, Ikaika Jurema.